Y es momento de darle la bienvenida a Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, para empezar a salir de dudas y desmenuzar el tema porque bueno, quedan muchas cosas importantes por poder analizar estos detalles finos. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Magda, qué gusto saludarte y un saludo afectuoso para todo el auditorio. Oye, cuéntanos por favor, ¿qué opinión te merece esta anunciada propuesta presidencial para poder realizar una reforma en donde tanto consejeros del INE como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación sean electos por los ciudadanos? ¿Realmente es viable? Porque ahí me quedan muchas preguntas y podría desde cuestionarte sobre de dónde se va a sacar el dinero, ¿van a hacer mítines políticos o cómo estaría funcionando un tema así? ¿Se puede? Pues mira, para empezar hay que ver el entorno en el cual López Obrador presentó esta propuesta entre ayer y hoy. Pero ayer estaba muy enojado porque el Tribunal Electoral le dijo que no es válido el decreto que reinterpretó el concepto de la propaganda gubernamental y por tanto no pueden estar diciendo todo lo que quieran durante la revocación y ahora en las campañas que van a empezar el próximo día 3. Esa parte le generó mucha molestia al presidente, hay muchas medidas cautelares que ha dictado el Instituto Nacional Electoral y todo aquello que no le ha gustado al presidente pues se lo atribuye como responsabilidad al INE, usa su tremenda popularidad y la ventaja que le dan las mañaneras para de manera permanente estar atacando al Instituto Nacional Electoral. Pero bien lo dices, o sea, ¿qué va a ocurrir? Para empezar, si lo que se quiere son hombres y mujeres absolutamente honestos, desvinculados de los partidos, pues empezamos mal, porque la propuesta de López Obrador te está diciendo que serían 20 candidatos propuestos por el propio presidente, serían 20 más propuestos por la Cámara de Diputados, por el Congreso, por las cámaras, pues, pero de cualquier manera, pues estamos en presencia de grupos parlamentarios que son mayoritariamente de Morena en este momento, quizá después sean de otro partido, pero volvemos a lo mismo, no les quitas el carácter de esa vinculación que se quiere quitar con los partidos políticos, más 20 candidatos que serían de la Corte, serían 30 mujeres, 30 hombres en ese esquema de López Obrador, y luego después, ¿cómo lo vas a hacer? Dice López Obrador, bueno, pues que el INE use sus tiempos para que la gente sepa quiénes son, que se difunda ahí en esos tiempos oficiales a través de los spots del propio INE cuáles son los perfiles de estos candidatos. Esa propuesta es inviable en mi opinión porque tanto el INE como el tribunal son órganos técnicos especializados, son organismos que necesitan de personas que tengan conocimientos en los temas electorales para organizar las elecciones y para sancionar la legalidad de las elecciones. En consecuencia, pues si tú quieres quitarle ese carácter de supuesta parcialidad que tienen porque son designados por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores, donde ellos son mayoría, por cierto, ahora, pues entonces simplemente quítale esa atribución a la Cámara y quítasela para los consejeros electorales y quítasela al Senado para los magistrados. Integra un organismo quizá con organizaciones especializadas que representen a los medios de comunicación, que representen a organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, la libertad de expresión, a instituciones académicas también que estén desvinculadas de los partidos y que se propongan candidatos en un esquema donde se resuelva en esa instancia, en la instancia ciudadana, pero siempre y cuando cumplas el perfil técnico de especialistas que se requiere. Por lo demás, a mí me parece que se trata realmente de una ocurrencia del presidente, donde además deja ver en claro que está en un asunto donde quiere cobrar una factura por todos los desencuentros que ha tenido con el INE, particularmente con 2 de los consejeros electorales. Una ocurrencia del presidente. A ver, dime una cosa, hablando de estas ocurrencias, ¿no? Porque no es la primera vez que plantea una situación así el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cuál sería la intención real? ¿Ir por el Instituto Nacional Electoral, el quitarle ya definitivamente esa autonomía? Ya desde hace un tiempo lo veníamos conversando, Marco, inclusive tuvimos la oportunidad de platicar contigo en este espacio cuando estábamos en el proceso electoral, ¿no? Y ya ahí se empezaba a hablar acerca de esto, se hablaba de que en las próximas elecciones ya se iba a hacer el planteamiento de una posible reforma política electoral que empezara a quitarle estas atribuciones al instituto. Se ha ido retrasando, pero pues ahí ha estado. ¿Y qué costo implicaría realmente para la operatividad del organismo? O sea, ¿le va a valer lo suficiente el decir que hubo un fraude electoral? Él sigue señalando el del 2006, ¿le va a valer lo suficiente el decir que sigue siendo muy caro la organización de las elecciones? Que no está mintiendo, sí sale muy caro, ¿no? El asunto es que no se han podido reducir los costos en ese aspecto, ¿no? ¿Le valen estos argumentos para poder generar una modificación de este tamaño?
Mira, mi opinión es que el presidente está buscando distractores de temas que le resultan también incómodos. Aquí tiene en estos días los asesinatos en ese palenque clandestino de Sinapecuaro. No quiere que se habla de que hay una enorme violencia y un descontrol por parte de las fuerzas públicas, ya sean locales, federales, etcétera. El asunto es que el crimen organizado tiene muchos controles en muchas áreas del país. No quiere el presidente que se hable de eso. También le ha resultado muy incómodo que no pueda hablar y decir si tiene que ir a inaugurar el aeropuerto, si quiere ir a revisar los avances en la remodelación de un estadio en Cajeme, si se quiere reunir con el grupo de los ERIs, si Claudia Sheinbaum, su candidata a la presidencia, sale y dice que va a invertir 800 millones en obras hidráulicas para la delegación Iztapalapa. En fin, el presidente está incómodo con una serie de situaciones que las autoridades electorales le dicen que no se pueden hacer. Sí es un modelo cerrado, Magda, sí es un esquema en el cual se tendría que revisar, pero no lo puedes hacer a la mitad del camino. Aquí tienes una revocatoria en curso y tienes un proceso electoral local en 6 estados de la República. Entonces, tú no puedes ir sobre esa lógica como lo plantea López Obrador. ¿Para qué le alcanza? Le alcanza para echarle encima al INE a toda la gente que es, que está convencida del proyecto de la Cuarta Transformación y que son seguidores casi de fe, por acto de fe, con el presidente de la República. Pero a mí me parece que estos temas hay que analizarlos a la luz de las condiciones actuales, y en la Cámara de Senadores la oposición sí tiene la responsabilidad de frenar las cosas que sean contrarias a un desarrollo de carácter democrático que hemos tenido en los últimos 32 años. Si el PRI, el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano hacen la aprobación de una reforma de estas características, literalmente estarán traicionando, en mi opinión, el voto que recibieron en las elecciones del 2021 y antes en el 18 los senadores. Yo creo que esas partes se tienen que analizar con absoluta frialdad. No se trata de que no apruebes todos los cambios que propone el presidente, se trata de que las ocurrencias como es la de este caso, la de elegir por voto popular a los consejeros y a los magistrados electorales, situación que alguna vez ensayó en Bolivia y fue un verdadero fracaso. Bien. Y que además, sí, claro, si tú ves los diarios hoy, hay un estudio de un periódico nacional que dice que en 217 estados, pues esta norma simplemente no opera, porque no son órganos que deban ser populares, y no estamos hablando del Congreso, no estamos hablando de los diputados o los senadores. Entonces, por lo que entiendo, sí podría llegar a pasar, en dado caso por la Cámara de Diputados, pero ya se estaría frenando en la Cámara de Senadores, pensando que verdaderamente fueran leales a todos estos preceptos que vienes mencionando. Déjame ponerle un poco la sal y la pimienta a esta conversación, Marco, porque el exconsejero electoral del Instituto Electoral, pero del entonces Distrito Federal, decía Eduardo Hushim, dijo que podría ser un cambio radical en el método de integración que pudiera llegar a tener el Instituto Nacional Electoral o bien los órganos electorales, considerando que en este momento mucho se da por repartición de cuotas. ¿Qué me dices sobre eso? O sea, ¿sí existen estos vicios entonces al momento de integrar los órganos electorales, que sea justamente esa una de las justificaciones en donde digan, bueno, pues para poder eliminar estos vicios, pues sí hay que darle? Pues mira, Eduardo Huchín fue consejero electoral en el Instituto de la Ciudad de México, y si el tema fueran cuotas, pues él formó parte de las cuotas. Yo te diría que los partidos políticos sí buscan personas con las que, según ellos, puedan platicar, no personas que hagan lo que ellos digan. Porque si ellos hicieran lo que dicen los partidos, tú imagínate, hay 4 consejeros electorales nuevos ya puestos por la mayoría de Morena, y esos no están haciendo lo que les dice el presidente. Como también hay un bloque importante de ministros de la Corte que ya fueron puestos por las mayorías de Morena en el Senado y sin embargo no están haciendo lo que dicen el presidente. Ahí está la sentencia de amparo que concedieron de manera inmediata al caso de la cuñada del fiscal general de la República. Es de Gertz Manero. Entonces, yo creo que esa parte no es así, pero lo que sí es un hecho es que, con independencia de que sea o no cierto que hay cuotas y que se hace o deshace lo que dicen, o no se hace o se deshace lo que dicen los partidos políticos, hay una percepción generalizada de que hay una vinculación entre los partidos, los consejeros y los magistrados. Y eso es lo que hay que deshacer. Por eso yo decía, si se trata entonces de que le demos el último empujón a la credibilidad y a la imparcialidad de los consejeros, vayamos a un método que quite totalmente la participación de los grupos parlamentarios de los partidos y que sean organizaciones eminentemente ciudadanas, académicas, de medios de comunicación, las que se hagan cargo de elegir los perfiles, que obviamente los perfiles se tienen que poner en la ley
de gente sólida, con experiencia, con conocimientos y que puedan eventualmente cumplir con estas funciones. Tú no quieres un órgano electoral autónomo, un órgano electoral popular que sea aceptado por todos. Este es un árbitro y los árbitros suelen caerle mal a todo mundo, pero ese árbitro tiene que emitir decisiones que sean a temas iguales para todos los grupos políticos. Y que en este sentido, Marco, bueno, también dicho sea de paso, ¿no? Las personas deben de contar con cierto perfil y de pronto suena un tanto complejo que entre una baraja de tantos posibles candidatos para poder formar parte de este instituto o bien para poder formar parte ahí del tribunal, pues tenga que decidir la ciudadanía, ¿no? Si a veces es complicado también el poder sacar toda esta baraja de candidatos a nivel presidencial, ¿no? Un presidente municipal, en fin. Déjame preguntarte lo siguiente, ¿qué va a pasar con la revocación de mandato? Porque hace unos momentos decías, a ver, tenemos en puerta la revocación de mandato. ¿Cómo incidirán los resultados directamente sobre esta reforma? Insisto, el año pasado ya se vislumbraba, el año pasado ya se hablaba de una posible reforma electoral, se ha ido postergando y en este momento se dice, bueno, seguro está esperando a que pase la revocación de mandato ya para meter esta iniciativa. ¿Habrá alguna incidencia directa sobre el tema del resultado que pueda tener o que pueda arrojar la revocación de mandato? Yo digo que sí, Magda. El propio presidente ya pues prácticamente desde el año pasado y los grupos parlamentarios de Morena, algunos de los dirigentes de ellos, hablaron de que la reforma electoral se impulsaría después de la jornada de votación de la revocatoria. Claro que el presidente quiere que exista una participación masiva y que el resultado diga que él se debe quedar, que no se debe remover, que exista un resultado donde el 90%, el 80%, el 75% diga López Obrador se debe de quedar. La revocatoria en los términos en que está organizada, que es una revocatoria conforme a la ley, pero con una enorme politización, no es una revocatoria de una iniciativa ciudadana, es una iniciativa de López Obrador, es una iniciativa secundada por Morena y apoyada por todos aquellos que quieren que se quede López Obrador. Es una paradoja porque la revocatoria en sí misma significa simplemente someter al tamiz de las urnas la posibilidad de que un gobernante concluya anticipadamente su encargo. Pero no, esta no la pidieron los ciudadanos inconformes con las gestiones de la Cuarta Transformación, que también los hay. Son los ciudadanos que están conformes con la Cuarta Transformación los que quieren que se haga la revocatoria y que se quede López Obrador. Pero López Obrador necesita no una encuesta que como las del Universal o las del Economista o el Financiero, que dicen que tiene una enorme popularidad, que varía entre el 76 y el 60%. El presidente no quiere eso, quiere una encuesta censal. Quiere un instrumento de medición oficial que le diga qué tanto apoyo tiene la Cuarta Transformación. Y entonces ese apoyo, ese respaldo que va a estar medido en un instrumento organizado por la autoridad, pues va a ser una encuesta que le va a decir a López Obrador que su popularidad sigue siendo del 60 o del 70% y le va a dar marco para avanzar en las reformas estratégicas que él ha anunciado. La eléctrica, que ya lo dijo Ignacio Mier, saldrá antes de junio, la electoral, que el propio Mier ha dicho podría salir en septiembre y que López Obrador ahora la está moviendo, y que cuando López Obrador empieza a hablar de alguna cosa, si López Obrador dice no, pues es que las moscas no deben volar a las 5 de la mañana, en ese momento sale un diputado con una iniciativa que diga las moscas no deben volar a las 5 de la mañana. Lo digo con una parodia porque es una caja de resonancia lo que hoy día ocurre con las fracciones parlamentarias de Morena, ¿no? Y entonces van a impulsar, por supuesto, Magda, que los resultados de la revocatoria van a ser un catalizador a la reforma electoral y eso corre riesgos. La única ventaja que tenemos hoy día en México para que la reforma electoral no genere un retroceso democrático es que en el Senado, como todos los temas fuertes de la reforma electoral implican reforma constitucional, en el Senado sí hay manera de que los partidos de la oposición la puedan parar, salvo que vaya a ocurrir esta situación donde el PRI anda de coqueto con el tema de la reforma eléctrica, y vaya a ser igual con la reforma electoral. Plan con maña, Marco, pero déjame concluir con la siguiente pregunta. ¿Qué viene entonces para el sistema electoral mexicano? O sea, se avecina esta reforma, se avecina un asunto complejo, un tanto amañado, de acuerdo a lo que estamos conversando en este momento, en torno a la revocación de mandato. ¿Qué podemos esperar para nuestro sistema? Pues mira, en el esquema que está planteando López Obrador y como lo ha planteado antes Morena, ni tantito que coincidiendo contigo hay costos muy elevados, se vayan a disminuir.
metes los soples dentro del INE, pues no es que el INE en automático reduzca costos, el INE necesita crecer en un 50% para hacer más o menos las elecciones de municipios. Ahora, quitas diputados de representación proporcional, anulas a la oposición, porque la oposición básicamente tiene triunfos de diputaciones de representación proporcional. Son muy escasos los triunfos en mayoría relativa que tienen los partidos. Vuelves esto un esquema monocolor, si acaso ligeramente bipartidista en las condiciones actuales, y eso sería muy riesgoso. Por eso, en mi opinión, tenemos que buscar otro tipo de cosas que en la reforma electoral sí quiten costos, por ejemplo, aplicaciones informáticas, tecnología que te puede ayudar a disminuir costos en la integración de casillas, en la papelería y todos los materiales que se usan para el funcionamiento de las mesas directivas de casilla. Ahí sí creo que el voto electrónico puede ser un gran avance, pero ese es un tema que hay que discutir con amplitud. Creo que se puede venir una situación bastante regresiva en términos democráticos y se puede venir también la conformación de un galimatías que para resolverlo va a ser muy complejo a la hora de implementar una reforma con las características que están pidiendo consejeros electos popularmente, OPLES desaparecidos y subsumidos en el INE y todas las broncas de elecciones municipales al centro del país. Es un tema muy delicado, Magda, y creo que sí hay que seguirlo discutiendo como bien lo has apuntado tú. Ojalá y de verdad que se siga discutiendo con los fundamentos y con los argumentos necesarios y que no nada más se vayan a tomar decisiones así. Marco, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Gracias a ti, Magda, un saludo muy afectuoso y para todo el auditorio también. Abrazo enorme para ti, Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral.